Hola a todos, soy el Dr. Apari y a continuación les voy a hablar acerca de los síntomas y signos del cáncer colorectal, es decir, del cáncer que puede afectar el intestino grueso en toda su longitud, el cual está dividido en lo que se denomina el colon y el recto. A partir de ahora, a continuación, lo denominaré el cáncer colorectal, el cual, como les menciono, involucra todo el colon, todo el intestino grueso, incluido todo lo que se denomina propiamente colon y el recto, que es la porción final de lo que sería el intestino grueso. Este cáncer se puede presentar de tres formas. Una de ellas sería aquel que se presenta con síntomas y signos sospechosos de cáncer. La segunda forma sería aquellas personas que son asintomáticas, es decir, no tienen ningún síntoma, pero el diagnóstico se establece a través de exámenes de rutina, es decir, de forma casual. Y la tercera forma de presentación de este cáncer es en aquellos sujetos que acuden por emergencia por tener los siguientes cuadros. Uno de ellos sería obstrucción intestinal, perforación intestinal o en raras ocasiones hemorragia digestiva baja. No se va a evidenciar síntomas en la mayoría de pacientes que presenten cáncer de colon en una etapa temprana. Y cuando son detectados estos pacientes es porque se hace el diagnóstico de forma casual a través de algún examen de rutina que se estuvo haciendo el paciente. Aunque se está evidenciando que hay un aumento de detección del cáncer colorectal en aquellas personas que no tienen síntomas, aún la mayoría de estos se van a diagnosticar cuando ya tienen síntomas o signos, el cual abarca un 70-90%. Los síntomas de este cáncer se van a deber porque el tumor va a ir creciendo, el cual va a ir ocluyendo la luz del colon, del intestino grueso, o también causando presión o causando un efecto de masa a órganos adyacentes o cerca al colon. Por tal motivo, cuando se detecta estos síntomas, generalmente este cáncer ya se encuentra en una etapa relativamente avanzada. Los síntomas y signos de un cáncer de colon incluyen los siguientes. Tenemos la hematoquesia, que es el sangrado a través del recto de un color rojo rutilante, el cual indica un sangrado del tracto intestinal bajo, aunque también podría ser un sangrado del tracto intestinal alto, siempre y cuando este sea profuso, es decir, en abundante cantidad. También tenemos las melenas, que son un sangrado a través del recto, pero de una sangre oscura, es decir, una sangre como de las características del petróleo, la cual va a derivarse de una hemorragia digestiva generalmente alta, aunque también se puede dar por sangrado del intestino delgado o del colon del lado derecho. También se puede evidenciar la presencia de dolor abdominal, la presencia de anemia por disminución del hierro de forma inexplicable y la presencia de cambios en el ritmo evacuatorio. Los síntomas de presentación menos comunes de este tipo de cáncer vamos a encontrar entre ellos la distensión abdominal, es decir, el abdomen se hincha, la presencia de náuseas o vómitos. Estos síntomas van a indicar la presencia de una obstrucción intestinal. Los síntomas de obstrucción intestinal van a ser comunes en aquellos tipos de cáncer que van a obstruir el tracto intestinal a nivel del colon. Estos tipos de cáncer van a rodear el intestino, generando la obstrucción del mismo. A este tipo de presentación le denominan núcleo de manzana debido a la imagen que se forma luego de realizar un tránsito intestinal con bario, que actualmente se usa raramente. Según los tipos de síntomas que presente el paciente, también se podría sospechar en qué parte del colon se está dando la formación del cáncer o el cáncer ya establecido. Cuando se da un cambio de los hábitos intestinales, generalmente el tumor se encuentra con mayor frecuencia en el lado izquierdo del colon, debido a que en el lado derecho las heces se encuentran más blandas, más líquidas y por lo tanto la luz del colon no afectaría el tránsito intestinal en ese lado. Y de esta manera no se va a dar ni signo de obstrucción ni la presencia de dolor tipo cólico. Cuando se evidencia la presencia de hematoquesia, es decir, la presencia de un sangrado rojo rutilante a través del recto, se va a sospechar de que el cáncer está afectando el recto
o el sigmoides, que sería la porción distal del intestino grueso. Cuando hay anemia por deficiencia de hierro, se va a sospechar más en el cáncer de colon que se le da en el lado derecho. El dolor abdominal puede presentarse de forma indiferente a la ubicación del cáncer a nivel del intestino grueso. Este se puede dar por una obstrucción parcial del intestino del colon, por diseminación peritoneal del cáncer o por perforación intestinal que produce una peritonitis. El cáncer de recto puede causar tenesmo, que es una sensación constante de querer pujar, dolor rectal y la disminución del calibre de las heces. Hasta este punto les he hablado acerca de los síntomas y signos característicos del cáncer de colon, y como sabemos, estos se van a dar generalmente cuando la enfermedad se encuentra avanzada. Pero también les he dado los síntomas y signos cuando estos afectan cierto segmento del colon, ya sea en el lado derecho, el lado izquierdo o la porción distal. Por lo tanto, si ves alguno de estos síntomas que son muy frecuentes, será muy importante hacerse el descarte de cáncer de colon. A continuación, para complementar este video, les voy a hablar de cómo se hace el diagnóstico de cáncer de colon. El diagnóstico de cáncer de colon se realizará a través de la biopsia, es decir, de la toma de un segmento del tejido para visualizar si hay cáncer o no. En este caso se va a realizar con una colonoscopía, que es similar a la endoscopía que se hace para la vía o tracto digestivo superior, pero en este caso para el colon sería a través del ano, introduciendo a través del mismo el colonoscopio para poder visualizar en dónde se podrían tomar las biopsias. Esa es una forma. La otra forma sería también tomando la muestra de forma quirúrgica, es decir, a través de una cirugía. El tipo de cáncer más frecuente que se va a detectar cuando se hace la biopsia va a ser el adenocarcinoma. Este diagnóstico de cáncer de colon se va a tener que hacer en aquellas personas que tienen los signos y síntomas que ya les mencioné anteriormente, pero en algunas situaciones también se puede detectar en aquellas personas que no tienen ningún síntoma, que son asintomáticos. En este caso, el estudio se le va a realizar a aquellas personas que tienen alto riesgo de tener cáncer de colon. Por lo tanto, cuando haya sospecha de cáncer de colon, aparte de hacer la biopsia, es decir, a través de la colonoscopía, también se deberá hacer una tomografía computarizada. La colonoscopía será muy importante, muy aparte de que toma muestras para hacer la biopsia, también es muy importante porque también se puede ejecutar procedimientos durante la misma, como por ejemplo la extirpación de los pólipos. También se pueden realizar pruebas de laboratorio para poder complementar el diagnóstico de este tipo de cáncer. Este cáncer se va a asociar muy a menudo con la presencia de anemia por déficit de hierro, aunque la ausencia de anemia no excluye la enfermedad. También se desarrolla o se busca la presencia de marcadores tumorales en sangre. El más conocido y el que más se usa para hacer el diagnóstico de esta enfermedad es el antígeno carcino embrionario. Otro estudio que también podría ser muy beneficioso para hacer el diagnóstico, hablando de pruebas de laboratorio, sería buscar la presencia de sangre oculta en las heces. Muchas gracias a todos por ver este video. Si les gustó, no se olviden hacer su comentario, darle like al video, suscribirse al canal y compartirlo. De esta forma, al suscribirte, podrás estar informado de las enfermedades más frecuentes, y si quieres ser miembro del canal te invito a hacerlo. De esta manera obtendrás contenido exclusivo para ti que solamente tú lo podrás visualizar por ser miembro. Por ejemplo, podrás ver videos acerca de cirugías paso a paso. También subiré contenido de información más exquisita y más precisa acerca de las enfermedades más comunes. Y de ser miembro también podrás tener una consulta gratuita al mes con mi persona. Gracias a todos por ver este video y hasta pronto.